Rei, la princesita del sol. Por Nexus Omni. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Capítulo 9. El encuentro con la duquesa. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Subaru caminaba por las tranquilas calles del reino con un atuendo poco convencional, pero sorprendentemente elegante. Su abrigo naranja, con dos puntas que le llegaban hasta las rodillas, llamaba la atención, contrastando con los guantes sin dedos y los vaqueros que llevaba. Debajo, una discreta camisa negra y unas sencillas zapatillas completaban el atuendo, y un collar colgaba de su cuello, reflejando la suave luz del sol. Estaba allí, en medio de la multitud, pero su mente estaba en otra parte, absorta en los acontecimientos del día anterior. Todo parecía surrealista, sobre todo cuando Elena le reveló a Vincent que era su sobrina, y bueno, no esperaba que su hija le revelara su identidad a su tío tan pronto. Pero Subaru no pudo evitar estremecerse al recordar lo que sucedió después de esta revelación y simplemente pensó. Subaru, pensativo. Juré que me castraría. Por suerte no lo hizo. El pensamiento le trajo a la mente las imágenes del día anterior, dentro del carruaje de Vincent. Recuerdos que aún lo estremecían. Flashback, día anterior, el carruaje de Vincent. El interior del carruaje se sumió en un silencio denso y opresivo. Tras la impactante revelación de Elena, todos, Subaru, Sarestia, Alibel e incluso la propia Elena, estaban tensos, observando con cautela las reacciones del emperador Vincent y la emperatriz Medium. De repente, rompiendo la pesada atmósfera, Vincent avanzó cómicamente hacia Subaru, agarrándolo del cuello con considerable fuerza y estrangulándolo mientras gritaba. Vincent, furioso. Te acostaste con mi hermana, bastardo. La escena se volvió un caos. Sarestia, Alibel, Elena e incluso Medium intentaron desesperadamente separar al emperador de Subaru, quien respiraba con dificultad. En medio de la confusión, Elena gritó con voz aterrorizada. Elena. Por favor, tío Vincent. No quiero estar sin mi papá. La súplica infantil pero sincera dejó a Vincent paralizado. Lentamente, soltó a Subaru y respiró hondo para recomponerse. Tras ajustarse la ropa, miró seriamente a Subaru y preguntó con voz tensa. Vicente, ¿cómo pasó esto? Todavía recuperando el aliento, Subaru se acercó al emperador, susurrándole toda la historia al oído para evitar una mayor vergüenza frente a los demás. Vincent, después de escuchar toda la explicación, dejó escapar un largo suspiro y declaró con una mezcla de resignación y aprobación. Vicente. Parece que mi hermana cometió un grave error al abandonar a mi sobrina. Por lo que vi en la presentación, tiene el potencial de ser una excelente gobernante, muy superior al incompetente Julius y a la débil Emilia. Elena, al oír los elogios de su tío, no pudo contener una sonrisa orgullosa. Sin embargo, fue Alibel quien rompió el momento, planteando una pregunta relevante. Alibel. Si me permite la intromisión, Su Majestad, ¿por qué estuvo presente en la selección real? Voyacha y Lugnica no han mantenido relaciones amistosas desde la Segunda Guerra Semihumana. Vincent abrió la boca para responder, pero Medium, que finalmente había salido del shock de descubrir que era la tía de Elena, dio un paso adelante. Bueno, era una invitación oficial para conocer a los nuevos candidatos. La esperanza era que alguno de ellos pudiera, en el futuro, mejorar las relaciones diplomáticas entre nuestros reinos. Vincent se negó inicialmente, pensando que era una pérdida de tiempo, pero lo convencí de asistir, incluso en contra de su voluntad. Vincent miró a su esposa con irritación por la indiscreción, pero simplemente suspiró, resignado, y agregó, Vicente, para ser sincero, no esperaba nada de esta selección. Sin embargo, al descubrir que mi hermana, y ahora mi sobrina, están entre las candidatas, admito que veo una chispa de esperanza en este reino podrido. Más aún sabiendo que la duración de esta selección real será de solo 2 años, no 3, como fue el caso de la primera selección real. Estas palabras causaron sorpresa en todos. Subaru, Sarestia, Alibel y Elena se miraron con asombro, hasta que Subaru, siempre directo, preguntó. Subaru. Espera, ¿por qué no se mencionó esto durante la ceremonia? ¿Y por qué acortaron el tiempo de selección? Vincent respondió sin rodeos. Vincent, a tu primera pregunta.
El ministro a cargo no tuvo tiempo de anunciar nada, gracias a tu intervención al herir a ese estúpido noble que intentó atacar a mi sobrina. Le dirigió a Subaru una mirada de aprobación. Vincent, en cuanto a la segunda, la razón es simple. Este reino está en bancarrota y es extremadamente corrupto. Lugnica no puede permitirse una selección larga. Necesitamos un liderazgo nuevo y sólido cuanto antes. Por eso recomiendo que mi sobrina se apresure a acumular títulos de propiedad a su nombre si quiere ganar. El silencio cayó por un momento, hasta que fue roto por la sonrisa confiada de Elena, quien declaró orgullosa: Elena, ganaré esta selección, tío Vincent. Y cuando eso suceda, quiero estar listo para firmar un tratado de paz entre Lugnica y Wallachia. Ante la determinación de la muchacha, Vincent, en un gesto muy raro, sonrió genuinamente y respondió: Vicente, eres fascinante, pequeña. Aunque solo eres una niña, demuestras una inteligencia y una fuerza de voluntad excepcionales. Tengo curiosidad. ¿Aceptarías visitar Wallachia cuando termine esta selección? O incluso antes, si es posible. Elena, con los ojos brillantes de emoción, respondió sin dudar: Elena, me encantaría, tío Vincent. La sonrisa de Vincent se ensanchó aún más, algo tan raro que solo los que estaban dentro del carruaje tuvieron el privilegio de presenciarlo. Fin del flashback. Subaru suspiró al recordar su conversación en el carruaje. Hoy, después de que Vincent los llevara de vuelta a casa ayer, había decidido salir a recorrer la capital solo. Aunque ya había recorrido la ciudad con Elena, quería comprobar por sí mismo cuánto había cambiado el reino que había conocido años atrás. La realidad que encontró fue amargamente decepcionante. En los callejones, cadáveres de semihumanos se pudrían a montones, ignorados por todos como si fueran basura común. En las calles principales, se veía una cantidad alarmante de semihumanos enfermos o sin hogar, mendigando sobras mientras los transeúntes fingían no verlos. Subaru sintió un profundo disgusto. Siguiendo su camino, pasó junto a un viejo puesto de frutas. Se acercó intrigado. Reconoció el lugar al instante. Subaru, pensativo. ¿No es esta la tienda de Kadomon? Parece abandonada, ¿qué habrá pasado aquí? Mientras observaba el viejo puesto, algo le llamó la atención. 5 caballeros golpeaban brutalmente a alguien a plena luz del día. Sin dudarlo, Subaru creó una ametralladora con la materia estelar y disparó a la pierna de uno de los caballeros, quien cayó al suelo rugiendo de dolor. Alarmados, los otros caballeros se giraron hacia Subaru, con expresiones furiosas. Caballero 1. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué nos atacaste? Subaru, sin cambiar la expresión fría de su rostro, respondió: Subaru. No considero aceptable golpear a alguien en público. Otro caballero, con aire arrogante y tono burlón, respondió: Caballero 2. ¿Y desde cuándo es tu problema? Solo estamos castigando a un asqueroso semihumano que se lo merece. Estallido. Subaru disparó otro tiro con su ametralladora, alcanzando el brazo del caballero antes de que pudiera terminar su frase. Cayó, gritando de dolor. Subaru, ahora con una expresión aún más fría, declaró: Subaru. Piérdete, antes de morir a manos de Subaru Natsuki. El nombre resonó entre ellos como una sentencia. Uno de los caballeros, tembloroso, susurró: Caballero 3. Espera, ahora que lo veo mejor, es el héroe que desapareció durante 6 años. El mismo que humilló al rey en un duelo ayer. Pálidos de miedo, los caballeros recogieron a sus heridos y huyeron cobardes. Con la situación bajo control, Subaru se acercó al hombre herido para ayudarlo a levantarse. Cuando finalmente vio su rostro, se quedó paralizado. Subaru. Félix. El semihumano con aspecto de gato lo miró, igualmente sorprendido. Félix. Subaru se sorprendió aún más al notar que Félix ya no vestía su tradicional ropa femenina. En su lugar, vestía un sencillo traje de hombre, un cambio drástico desde la última vez que lo había visto. Incapaz de contener su curiosidad, Subaru preguntó: Subaru, ¿ha pasado tanto tiempo? ¿Cómo están Khrushchev y Lelma? Al escuchar el nombre del antiguo demonio de la espada, la expresión de Félix se entristeció visiblemente. Félix, mirando hacia otro lado.
Khrushchev está bien, pero, sobre Wilhelm, prefiero no comentar. Subaru respetó el silencio del gato semihumano, entendiendo que lo que sea que le haya pasado a Wilhelm no es algo fácil de hablar para Félix. Tras un breve momento de vacilación, Félix se recuperó y propuso: Félix, Subaru, ¿te importaría acompañarme a la mansión Karsten? Khrushchev tiene muchas ganas de verte. Desde que empezaron los rumores sobre el caballero que derrotó al rey en un duelo, ha estado esperando la oportunidad de volver a verte. Subaru se sorprendió al escuchar que su duelo con Julius ya se había extendido tan rápidamente, a pesar de que los caballeros idiotas eran una indicación de eso, pero rápidamente sonrió y respondió alegremente: Subaru. Claro. ¿Qué estamos esperando? Tengo muchas ganas de verte. Félix sonrió y juntos se dirigieron hacia la mansión Karsten. Unas horas más tarde, Subaru llegó a la mansión Karsten acompañado de Félix. La mansión ahora parecía más modesta que años atrás. Conservaba su grandeza, pero había un aire de sencillez que no existía años atrás. A pesar del cambio, Subaru encontró el ambiente acogedor, propio de la dignidad de una auténtica noble. Guiado por Félix, Subaru recorrió los pasillos hasta llegar al comedor. Allí, sentada a la cabecera de la mesa, vio a Khrushchev Karsten. La duquesa se curó por completo de la maldición de la sangre de dragón de Capella. Vestía un elegante vestido verde esmeralda y se apoyaba en un bastón. Al ver a Subaru, sonrió con calidez. Han pasado 6 años, Subaru, dijo Khrushchev con voz firme y tranquila. Subaru le devolvió la sonrisa, aunque había un matiz de melancolía en sus ojos. 6 años desde que te liberaste de la sangre de dragón, gracias a mucho esfuerzo y un poco de mi terquedad. Khrushchev se apoyó en su bastón, se levantó con gracia y caminó hacia él. Sin dudarlo, abrazó a Subaru con cariño. No fue un esfuerzo pequeño, Subaru. Le tembló un poco la voz. Te debo la vida. Subaru se quedó inmóvil un instante, sintiendo el peso de esas palabras. Sin embargo, su expresión se ensombreció. Pero, comenzó, separándose un poco, si hubiera matado a Capella antes, podría haber evitado que la sangre de dragón se extendiera más por tu cuerpo. No fui lo suficientemente rápido para detenerte. Khrushchev lo interrumpió inmediatamente, mirándolo fijamente. No digas eso. Su voz rebosaba de autoridad incuestionable. Me salvaste. Me diste una segunda oportunidad. No dejaré que la des por sentada. Subaru guardó silencio, sintiendo una amarga mezcla de gratitud y culpa. En su mente, los recuerdos de aquel fatídico día comenzaron a desatarse. Flashback. Hace 6 años. Subaru, que entonces tenía 20 años, jadeaba con dificultad. Le ardían los pulmones, su cuerpo estaba cubierto de heridas y sangre, pero nada de eso importaba. Tras incontables muertes y tortuosos giros, por fin lo había logrado. Capella Emerada Lúgnica, la arzobispa de la lujuria, había muerto. La victoria no fue fácil. Para derrotarla, Subaru necesitaba la espada de la vida, una de las 10 espadas de poder obtenidas por casualidad de un conde excéntrico. Un arma capaz de cortar no solo la carne, sino también el alma, anulando la inmortalidad que Capella poseía gracias a su autoridad. Ahora, el cadáver del arzobispo yacía ante él, con la espada atravesándole el pecho. Su cuerpo, inmóvil, ya había empezado a descomponerse. Sin regeneración. Sin resurrección. Estaba, sin lugar a dudas, muerta para siempre. Subaru dejó escapar un suspiro exhausto y se giró, dejando atrás la decrépita mansión que Capella usaba como escondite. Afuera se desarrollaba una escena inesperada. Las personas que habían sido transformadas en semibestias por la influencia del arzobispo estaban volviendo gradualmente a su forma humana. Los efectos de la autoridad habían desaparecido en el momento en que Capella murió. Entre estas personas, Subaru reconoció una figura que yacía en los brazos de Félix. Era Khrushchev Karsten. Los efectos de la sangre de dragón que la habían consumido se estaban desvaneciendo. Su piel, antes marcada por venas oscuras, recuperaba poco a poco su aspecto normal. La duquesa, incluso inconsciente, parecía estar en paz por primera vez en años. Al ver esto, Félix rompió a llorar. Con Khrushchev aún en sus brazos, corrió hacia Subaru y, abrumado por la emoción, lo abrazó con fuerza.
Gracias, muchas gracias por salvar a Khrushchev-sama. Dijo Félix con voz llorosa, pero agradecido. Subaru simplemente sonrió, todavía jadeando, y respondió simplemente, de nada. Momentos después, los caballeros de Lugnica llegaron para ayudar, liderados por Julius y Reinhard. La operación de rescate fue rápida y eficiente. Los heridos fueron atendidos, los supervivientes, que antes habían vivido como monstruos, fueron reunidos y devueltos a sus familias. La batalla había terminado. Al menos, por ese día. Unas horas más tarde, tras la batalla y el caos finalmente resueltos, Subaru aprovechó la oportunidad para visitar a Khrushchev en la mansión Karsten. Sin perder tiempo, subió a la habitación de la duquesa. Al entrar, sintió una sensación inmediata de alivio. Khrushchev estaba sentada en la cama, apoyada sobre almohadas, y lo saludó con una suave sonrisa. Entonces, dijo Subaru, sonriendo también, ¿cómo se siente finalmente liberarse de esa repugnante sangre de Capella? Khrushchev mantuvo su sonrisa, pero había una sutil tristeza en sus ojos. Estoy bien, respondió ella. Aunque no estoy del todo bien, por desgracia. Subaru frunció el ceño confundido y se acercó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar su pregunta, la puerta se abrió. Félix entró en la habitación con una expresión sombría, muy distinta a la alegría radiante que había mostrado hacía unas horas. Subaru inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. «Félix, ¿qué pasó?», preguntó alarmado. Félix dudó un momento antes de responder, con la voz baja y cargada de pesar. «Mía, aunque Khrushchev-sama se ha curado de la sangre de Capella, el daño que sufrió por estar expuesta durante tanto tiempo fue irreversible». Bajó la cabeza. Su capacidad para caminar se ha visto comprometida permanentemente. No podrá caminar con normalidad por el resto de su vida. Además, su sistema inmunológico está gravemente dañado, y ni siquiera yo puedo curarla. Subaru se quedó paralizado. Se giró lentamente hacia Khrushchev, quien lo observaba con una mirada sombría pero serena, como alguien que ya había aceptado su destino. Con voz temblorosa preguntó, ¿eso es cierto? Khrushchev simplemente asintió. Sí. Por desgracia, sí. Hizo una pausa antes de continuar, con voz firme pero melancólica. Y es por eso que he tomado una decisión. Subaru dio un paso adelante, inquieto. ¿Qué decisión? Khrushchev respiró hondo, como si reuniera fuerzas para decir, me retiraré de la selección real. Las palabras cayeron como un golpe para Subaru. Espera, Khrushchev. No tienes que, levantó la mano, interrumpiéndolo. He pensado mucho en esto. Incluso antes de curarme, ya me preguntaba si mi condición física me permitiría continuar. Ahora, con estas secuelas, cerró los ojos brevemente. ¿Cómo podría gobernar un reino con un cuerpo enfermo y frágil? La verdad es que nadie aceptaría a una reina incapaz de mantenerse erguida. Subaru apretó los puños con frustración. Si hubiera matado a Capella antes, no habrías, una vez más, Khrushchev lo interrumpió suavemente. No te culpes. Su mirada era firme. Me salvaste la vida, Subaru. Te lo agradezco eternamente. No hay deuda que pueda pagar lo que hiciste. Subaru sintió un nudo en la garganta, pero asintió en silencio. Entonces Félix se acercó. Con una sonrisa melancólica, le extendió la mano a Subaru. Mía, te agradezco todo lo que has hecho por Khrushchev-sama. Espero que en el futuro, tú y Emilia-sama encuentren la felicidad, si ella gana la selección real. Subaru estrechó la mano de Félix, devolviéndole el gesto. Por supuesto, Emilia-tan ganará la selección real, por ti, Khrushchev. Khrushchev y Félix sonrieron ante la determinación del joven. Pero, por desgracia, las palabras de Subaru nunca se cumplirían como él esperaba. Fin del flashback. Subaru mantuvo la mirada baja por unos segundos, con una expresión de silenciosa tristeza. Recordar ese momento le hizo comprender cuánto se había desviado el futuro de lo que esperaba. Sus optimistas palabras de años atrás, nunca se habían cumplido. Tomando una respiración profunda, miró a Khrushchev y preguntó, en tono vacilante, Khrushchev, solo por curiosidad, ¿dónde está Vilhelma? Quería saber cómo está. En ese mismo instante, Khrushchev y Félix apartaron la mirada.
El ambiente se volvió pesado y sus expresiones se endurecieron con una evidente tristeza. Khrushchev fue quien respondió primero, en un tono bajo y melancólico. Desafortunadamente, Wilhelm falleció. Han pasado algunos años. Fue durante la Segunda Guerra Semihumana. Los ojos de Subaru se abrieron, completamente sorprendido. ¿Qué? Murmuró. No puede ser, ¿cómo pudo? El silencio se prolongó por unos instantes, hasta que Félix habló con la voz cargada de pesar. Mía, todo comenzó con un ataque a la mansión de Khrushchev-sama. Retrospectiva, hace 3 años Segunda Guerra de Semihumana. Félix jadeaba con dificultad mientras corría por los pasillos en ruinas de la mansión Karsten. La finca había sido invadida por miembros de la organización revolucionaria conocida como el Colmillo Negro, el grupo radical de semihumanos que había provocado esta guerra. El ataque fue brutal e inesperado. Wilhelm se había quedado para contener a los enemigos, permitiendo que Félix escoltara a Khrushchev fuera de la mansión a un lugar seguro. Ahora, con Khrushchev protegida, regresó desesperado, impulsado por una sola esperanza. Félix, pensando. Bueno, agárrate fuerte, viejo Will. Ya voy, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una visión que le atravesó el corazón como una espada. Allí, en el devastado patio interior, yacía Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada, arrodillado entre docenas de cuerpos enemigos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y su piel, oscura como si se estuviera pudriendo. Félix corrió hacia él. Pero Wilhelm extendió la mano, impidiéndole acercarse más. No, no me toques, Félix, dijo con voz débil pero firme. Uno de los bastardos del Colmillo Negro me maldijo. Es contagioso, cualquiera que me toque se infectará y moriré, por desgracia. Félix se quedó allí en estado de shock. No, no puede ser, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Juraste que volverías a ver a Subaru después de esta guerra. Wilhelm sonrió tiernamente, incluso al borde de la muerte. Entonces llévale este mensaje. Dile que, lo consideraba como un nieto. Que estoy orgulloso del hombre en el que se ha convertido. Y que, espero que encuentre la felicidad que se merece. Estas fueron sus últimas palabras. Con un último suspiro, Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada, cayó en silencio, derrotado no por la espada, sino por una maldición que devoró su cuerpo desde adentro. Félix, temblando, apretó los puños y lloró. El guerrero se había ido, solo, pero fiel hasta el final. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Las palabras de Félix resonaban en su mente como cuchillos. Lentamente, comenzó a llorar, con los puños apretados. Subaru, pensando, tomé la decisión correcta al no participar en la guerra. Fui un cobarde. Pero antes de que el arrepentimiento pudiera consumirlo por completo, una imagen le vino a la mente. El rostro de su hija, todavía un bebé, durmiendo plácidamente en sus brazos. Tan frágil. Tan inocente. Él respiró profundamente. Subaru, pensando, aunque hubiera luchado, incluso si hubiera logrado ganar, ella habría sufrido. Vivir en un reino en guerra, no. No podía permitirlo. No puedo fingir que salvar a Elena fue una mala decisión. Con ese pensamiento, su mente encontró algo de paz, incluso si una parte de él todavía cargaba con la culpa. ¿Tuvo Wilhelm un funeral? Preguntó en voz baja, con los ojos aún llenos de lágrimas. Khrushchev y Félix bajaron la cabeza, ambos visiblemente afectados por la pregunta. Khrushchev respondió con tono sombrío. Desafortunadamente, no. La maldición que lo mató era altamente contagiosa. Existía el riesgo de que se extendiera como una plaga, diezmando todo el reino. Por eso su cuerpo fue incinerado de inmediato. No hubo ceremonia ni despedida. Subaru cerró los ojos con fuerza, conteniendo la tristeza. Wilhelm, un héroe que había librado innumerables batallas, había muerto solo, sin honor, sin un último adiós. Después de unos segundos de silencio, Subaru levantó la mirada y miró fijamente a Félix. Félix, solo por curiosidad. Sé que Khrushchev se retiró de la selección real hace años. Pero ¿por qué no estabas entre los caballeros en la presentación de los nuevos candidatos? Siempre estuviste a su lado. Eras el Azul, uno de los caballeros más respetados de Lugúnica. Félix dudó.
Su expresión se ensombreció, llena de dolor y vergüenza. Me han despojado de mi título de caballero. Y también he dejado de ser el azul. Los ojos de Subaru se abrieron con asombro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Eres uno de los mejores sanadores del reino. ¿Por qué, Julius? ¿Por qué te haría esto? Crush respondió por él, con el rostro serio y la mirada firme. Todo empezó justo después del final de la Segunda Guerra Semihumana. Félix y yo fuimos convocados a una reunión de emergencia con Julius, los sabios, nobles y otros caballeros de alto rango. Dijeron que era una deliberación importante sobre el futuro del reino, y aún hoy lamento haber aceptado esa invitación. Flashback. Hace 3 años, después del final de la Segunda Guerra de Semihumana. Crush y Félix estaban reunidos en la gran cámara del Consejo Real. Había figuras importantes. Julius, ahora rey de Lugnica. Los sabios del reino. Marco Hildark, capitán de la Guardia Real. Y varios nobles influyentes. El ambiente era tenso. La mirada sombría y decepcionada de Marco lo hacía todo aún más sofocante. Algunos nobles miraron con disgusto a Félix, quien permaneció de pie junto a Crush, firme a pesar de la tensión. Sin embargo, la mirada penetrante de la ex candidata real fue suficiente para callar cualquier comentario arrogante. Dirigiéndose a Julius, rompió el silencio. Su Majestad, ¿puedo preguntar por qué nos han convocado? Julius dudó, mirando hacia otro lado por un breve momento antes de responder. Le llamamos a usted, señorita Crush Karsten, y a su caballero, Félix Argyle, también conocido como Azul, porque está siendo despojado de su título de caballero en la Guardia Real, así como de su rango de azul. Las palabras los golpearon como una cuchilla fría. Crush se quedó atónita. Félix dio un paso tembloroso hacia adelante. Mía, ¿por qué? ¿Qué hice? Antes de que Julio pudiera responder, Burdeos, uno de los sabios, habló con extrema frialdad. Es simple. La gente tiene miedo. La reciente guerra que terminó ha aumentado los prejuicios contra los semihumanos. Se rumorea que algunos aún comparten las ideas del extinto Colmillo Negro. Por lo tanto, te retiramos temporalmente de la Guardia Real y del puesto de Azul. Es una medida preventiva. Félix y Crush quedaron impactados. La injusticia era evidente, pero Bordeaux habló como si dictara una verdad absoluta. Eso es inaceptable. Replicó Crush con tono cortante. Félix fue nombrado caballero por recomendación directa de la casa Karsten. No pueden destituirlo así como así. Uno de los nobles se levantó arrogantemente y respondió en tono burlón. Claro que podemos. La casa Karsten ya no tiene el mismo peso político que antes. Tú, Crush-sama, estás debilitada y jamás recuperarás tu antigua fuerza. Tú y tu casa ya no tienen el poder que antes tenían. Félix apretó los puños. Quiso reaccionar, pero se contuvo. En cambio, se volvió hacia Julius con desesperación. Julio, ¿no recuerdas nuestra amistad? ¿Cuántas vidas he salvado en este reino? Por favor, haz que lo reconsideren. Julius, sin embargo, no le sostuvo la mirada. Bajó la cabeza, con la vergüenza escrita en todo el rostro. Lo siento, Félix, tengo las manos atadas. Esta es la decisión que se tomó, por el bien del reino. La decepción en los ojos de Félix era evidente. Nunca imaginó que alguien en quien confiaba tanto lo abandonaría. Entonces se acercó Marcus, con la voz pesada y llena de tristeza. Por mi autoridad como capitán de la Guardia Real, declaro oficialmente que Félix Argyle queda despojado de su título y posición en la Guardia. Félix bajó la cabeza. Las lágrimas le corrían por el rostro. Crush lo abrazó con fuerza, caminando con su bastón hacia la salida de la habitación, sin decir nada más. Pero antes de cruzar la puerta, se volvió hacia los presentes, con la mirada penetrante. Todos ustedes, se arrepentirán de esta decisión. Y luego abandonó la habitación, un lugar ahora claramente contaminado por el racismo, la cobardía y la corrupción. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio unos instantes, asimilando todo lo que había oído. Apretó los puños con fuerza y la ira empezó a aflorar. ¿Has recuperado tu título de caballero y el de azul? Preguntó, intentando contener la ira en su voz. Félix respondió con una mirada amarga y oscura, sin ningún signo de esperanza. No. Ni siquiera consideraron reincorporarme.
Peor aún, prohibieron a cualquier semihumano intentar convertirse en caballero por recomendación. Básicamente, me expulsaron por ser semihumano. Subaru estaba conmocionado. La crueldad de la decisión, el desprecio institucionalizado, no sabía qué decir. Krushch, serio como siempre, añadió fríamente. Además, los nobles han aumentado de forma absurda su poder e influencia sobre Julio. Han ocurrido varios actos de corrupción ante sus ojos, y él no ha hecho absolutamente nada. Hoy, Julio y Emilia no son más que títeres. El verdadero poder reside en manos de la aristocracia. Subaru dio un paso atrás. Sabía que había corrupción. Había visto cadáveres de semihumanos tirados en callejones, había visto semihumanos sin hogar, pero nunca imaginó que el agujero sería tan profundo. Mientras pensaba en ello, un recuerdo reciente le vino a la mente. Frunció el ceño. Espera un momento, ahora que lo pienso, ¿por qué Julius usó armas reales en el duelo contra mí? Hace años, usó espadas de madera para luchar contra mí. Félix suspiró, cruzándose de brazos, con un tono seco y directo. Porque los nobles ahora tienen tanta influencia que exigen duelos con armas reales, aunque vaya contra las reglas formales. La práctica se ha vuelto habitual. Se ha usado tantas veces para eliminar oponentes que ahora es como si formara parte de las leyes no escritas de la élite. Esto es una locura, murmuró Subaru, y la sorpresa se transformó en indignación. ¿Cómo demonios se ha vuelto tan podrido el reino? Krushch bajó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó triste y resignada. La verdad, no lo sé. Quizás esa guerra sacó lo peor de la gente. El reino está destrozado. La economía está en ruinas, la población está sumida en la pobreza, y los nobles se enriquecen cada vez más, mientras que los caballeros se han vuelto corruptos, inmorales e impunes. Es una pena lo mucho que hemos caído en desgracia. Subaru permaneció en silencio. Una parte de él empezaba a preguntarse si abandonarlo todo había sido realmente un error. Tal vez, solo tal vez, hizo bien en marcharse. Pero antes de que la duda pudiera profundizarse, Krushch lo devolvió a la realidad. Terminemos esta conversación deprimente. Quiero enseñarte mi jardín. Subaru asintió en silencio. Krushch se apoyó en su bastón y empezó a caminar, con Félix a su lado. Subaru lo siguió, cruzando los largos pasillos de la mansión Karsten. En el jardín el trío caminó lentamente por el extenso jardín de la mansión Karsten. Subaru quedó maravillado por la belleza del lugar. Una explosión de colores provenientes de las más variadas flores, armoniosamente distribuidas entre parterres bien cuidados y árboles robustos. No pudo contener su comentario. Subaru. ¡Guau! Este jardín es precioso. ¿Quién lo plantó? Krushch sonrió, complacida con su reacción. Krushch, me alegra que te haya gustado. Planté todas las flores aquí yo misma. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par, sorprendido. Nunca se habría imaginado que la imponente duquesa se dedicaría a la jardinería. Al notar su mirada, Krushch rió suavemente, acompañada por una leve risita de Félix. Krushch, empecé esto como un hobby. Algo para ocupar mi tiempo después de renunciar a la selección real, y a Fourier. Estas últimas palabras sorprendieron a Subaru. Pero pronto algo lo hizo reflexionar. Subaru. Espera, Krushch, ¿recuperaste tus recuerdos? Krushch asintió y Subaru finalmente entendió. Cuando ella mató a Rui, el último arzobispo de la Gula de los Tres Glutonis, todos aquellos que habían perdido sus nombres y recuerdos bajo su autoridad fueron liberados. Subaru, pensando, debería haber matado a Rui hace años, allá en Boyachia. Me habría ahorrado tanto sufrimiento, y quizá Ren no me habría matado tantas veces. Los ojos de Subaru se oscurecieron por un instante, llenos de amargos recuerdos y arrepentimientos. Pero pronto volvió a la realidad, mirando a Krushch. Subaru, me alegro por ti, Krushch. De verdad. Aunque quizá no tenga derecho a decirlo después de no participar en la guerra, Félix lo interrumpió con voz suave. Félix. Mía, no te culpes, Subaru. Si los rumores son ciertos y una de las nuevas candidatas a la realeza es tu hija, entonces es perfectamente comprensible. Ningún padre en su sano juicio arriesgaría la vida de su propia hija en un reino sumido en la guerra. Además, Krushch-sama y yo no guardamos rencor.
De hecho, tenemos una deuda eterna contigo. Liberar a Krushch de la sangre de ese arzobispo, es algo que nunca podremos pagar del todo. Subaru guardó silencio un momento, conmovido por las sinceras palabras de Félix. Krushch simplemente asintió, pero su mirada se oscureció rápidamente, llena de sentimientos no resueltos. Krushch, estoy de acuerdo con Félix. Pero aún siento frustración. En la primera selección real, fui arrogante. Declaré públicamente que construiría un reino sin depender de la protección del dragón sagrado volcánica. Pero al final, mis palabras fueron vacías. Toda mi reputación se debe a tus logros, Subaru. A la victoria sobre la ballena blanca, a la lucha contra los arzobispos de la pereza. Luego, perdí la memoria por la gula, y más tarde, fui manchada por la sangre de dragón del arzobispo de la lujuria. Como si el destino mismo estuviera decidido a hacerme fracasar. Ella respiró profundamente y miró hacia el cielo, que empezaba a volverse dorado con el sol poniente. Krushch, creí que lo había superado todo. Pero, cuando anunciaron la nueva selección real, una parte ingenua de mí albergaba esperanzas. Esperanza de que tal vez me eligieran de nuevo. Pero no fue así. Y para colmo, uno de los nuevos candidatos es devoto del dragón. Esto, me destroza por dentro. Me hace sentir que todo fue en vano. Que no puedo cambiar mi destino. Lágrimas discretas corrieron por su rostro. Félix le entregó un pañuelo en silencio. Ella se secó la cara rápidamente, forzando una sonrisa. Krushch, lo siento, fue un discurso inútil. Subaru, no fue frívolo. Tienes todo el derecho a sincerarte, después de todo lo que has pasado. Volvió a sonreír, esta vez con más sinceridad. Pero entonces, al ver la puesta de sol, habló en un tono más práctico. Krushch, creo que es hora de que te vayas, Subaru. La noche ya no es segura en este reino. Subaru, sí, claro. Me alegró verlos. En serio. Vengan a visitarme algún día, a mi hija le encantaría conocerlos. Krushch y Félix sonrieron y respondieron al unísono. Krushch y Félix. Sería un gran placer. Con eso, Krushch tomó su bastón y, junto a Félix, acompañó a Subaru hasta la salida del jardín, y luego a las puertas de la mansión Karsten. Fuera de la mansión Karsten Subaru, ya fuera de la finca, conjuró una motocicleta con la materia estelar. Conduciéndola, comenzó a recorrer las calles de la ciudad, mientras sus pensamientos lo consumían. Subaru, pensativo. Es asombroso cuánto ha cambiado todo desde que dejé el reino. La corrupción se ha extendido como una plaga, esto solo hace que la campaña de Elena sea aún más arriesgada. Necesito prepararme. No permitiré que le hagan nada. Avanzando por las calles, Subaru estaba alerta, pero sus pensamientos se convertían en densas sombras en su mente. Hasta que, de repente, sus ojos captaron una escena que lo hizo frenar bruscamente. En la acera, unos motociclistas, los mismos que habían atacado a Félix, golpeaban a otra persona que yacía en el suelo. La víctima quedó oculta por los cuerpos de los atacantes, y la luz del atardecer dificultaba aún más su visibilidad. Subaru no dudó. Con una mirada fría, aceleró la motocicleta hacia el grupo, atropellando a uno de los motociclistas y lanzándolo lejos con el brutal impacto. Aturdido, uno de los caballeros intentó levantarse y tartamudeó. Caballero 1, ¿quién carajo te crees que eres para? Pero en cuanto reconoció a Subaru, palideció. Sin intercambiar una palabra más, él y los demás huyeron a toda prisa como ratas asustadas. Subaru apagó la motocicleta y se acercó a la figura tendida en el suelo. Extendió la mano con preocupación. Subaru, oye, ¿estás bien? Se quedó paralizado. Su voz se quebró a mitad de la frase. La mujer frente a él tenía el pelo largo y azul y ojos del mismo color, tan vívidos como los recuerdos que le atravesaban el pecho como una lanza. Vestía un sencillo traje de sirvienta y las lágrimas corrían por su rostro magullado. Subaru. Movimiento rápido del ojo. La joven, sollozando de emoción, lo miró directamente y respondió con voz temblorosa. Movimiento rápido del ojo. Mi héroe, te extrañé mucho, han pasado 6 años desde que te vi. Subaru se quedó allí, incapaz de decir nada. El mundo que lo rodeaba parecía desaparecer.
Después de 6 largos y dolorosos años, allí estaba, frente a él nuevamente, la mujer que hace mucho tiempo ocupó su corazón junto con Emilia. Continuará, notas. Bueno, espero que hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para mejorar el fic. Ahora, las 3 curiosidades son: 1. Subaru sabe sobre el sueño de Fourier y Crush porque Félix se lo contó después de curar a Crush de la sangre del dragón. 2. Las cenizas de Guillermo fueron esparcidas sobre la tumba de su esposa y muy pocas personas asistieron a la despedida. El propio Enkel no asistió. Solo Reynard, Grimm y Carol asistieron, y Bordeaux y otras personas que conocían profundamente a Guillermo participaron. 3. Desde que Félix fue despojado de su título de caballero y de su título azul, la mortalidad en el reino ha aumentado considerablemente debido a que los sanadores no eran tan competentes como Félix, y mucha gente murió durante esos 6 años y aún muere por diversas causas que Félix podría haber resuelto fácilmente si no lo hubieran destituido. La princesita del sol. Por Nexus Omni. Link del fanfic como el nombre del creador en la descripción. Capítulo 10. El fin de un amor. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Un banco de madera crujió bajo el peso de 2 cuerpos que parecían cargar con el peso de años de separación. Subaru y Rem estaban sentados uno al lado del otro, pero la distancia entre ellos gritaba más fuerte que cualquier palabra. Tras el breve enfrentamiento que Subaru había tenido con los caballeros y la salvadora Rem, no había mucho que decir. El viento frío azotaba la calle vacía, y el cielo opaco amenazaba con una lluvia que quizá nunca llegara. 6 años. 6 años invernos. 6 años de cicatrices y heridas que no sanaban. Subaru, con la mirada fija en el suelo, juntó las manos entre las rodillas. Ren, con la mirada perdida en el horizonte que ya oscurecía, mantenía los dedos entrelazados en su regazo, como si sujetara algo a punto de resbalarse. El silencio era cruel. Pero aún más cruel fue el intento de romperlo. Solo por curiosidad, empezó Subaru con vacilación. Su voz sonaba baja, casi cautelosa. ¿Cómo supieron esos caballeros que eras un semihumano? Era una pregunta sencilla. Pero en la atmósfera tensa entre ellos, se sintió como una cuchilla. Rem giró su rostro hacia él por un breve momento, sorprendida por la ruptura del silencio, pero luego miró hacia otro lado, con expresión rígida. Ella respiró profundamente antes de responder. Todo empezó hace unas horas, flashback, hace horas, Rem caminaba lentamente por los pasillos de la mansión de Roswaal. Sus pasos eran pausados. Si por ella fuera, se habría quedado en cama, o quizás habría intentado de nuevo algo que había pensado tantas veces en estos 6 años. Morir. Su mirada estaba vacía y su comportamiento era como el de un cadáver andante al que simplemente obligaban a vivir, no porque quisiera. Han pasado 6 años desde que mi héroe desapareció, desde que recuperé la memoria. Y en ese tiempo, traté horriblemente al hombre que me salvó la vida. Traté mejor a un arzobispo que al amor de mí, las palabras resonaban en su mente como un castigo constante. Culpa. Arrepentimiento. Autodesprecio. Sentimientos que habían aprendido a vivir en su interior y que, con el tiempo, se habían convertido en parte de su propia identidad. Al llegar a la puerta de la oficina de Roswaal, dudó un instante. Luego giró el pomo y entró. Roswaal estaba allí sentado, y algo en su expresión parecía diferente. Más vivaz. Era una ruptura con la monotonía que había dominado su mirada durante años. Incluso en su relación con Ram, ahora en la fase final de su embarazo, nunca había parecido realmente presente. Al notar a Rem, la sonrisa en su rostro pareció extenderse con una suavidad inusual. Vamos, Rem. Me disculpo por hacerte una petición tan repentina, sobre todo en estos años en los que has estado mal. Rem mantuvo la compostura. Su voz era neutra, casi mecánica. No es gran cosa, Roswaal-sama. Puede decir lo que quiera. Necesito que le entregues este paquete a un socio mío que vive en las afueras de la ciudad. Roswaal le ofreció una pequeña caja sellada. Ah, y una cosa importante. De regreso a la mansión, me gustaría que activaras tu cuerno. Rem frunció el ceño levemente. Esto era inusual.
Roswaal nunca le exigía tanto, y mucho menos con respecto al uso de su poder. Antes de que ella pudiera interrogarlo, él simplemente sonrió enigmáticamente y ella, sin decir nada más, tomó el paquete y se dio la vuelta para irse. Cuando abrió la puerta se encontró con su hermana. Ram estaba allí de pie, con su largo cabello rosado cayendo sobre sus hombros y su vientre asomando bajo su vestido de sirvienta. Los ojos de Ram se abrieron un poco, sorprendida de ver a Rem salir de la habitación después de tanto tiempo. Rem asintió levemente. «Hola, One-sama. ¿Cómo estás?» Ram sonrió, aún asimilando la imagen de su hermana moviéndose de nuevo por el mundo real. Pero el paquete en sus manos pronto captó su atención. «¿A dónde vas?» «Para entregarle algo que Roswaal-sama me pidió. Regresaré pronto». Rem pasó junto a ella y caminó por el pasillo hacia la salida. Ram se quedó allí, mirando la espalda de su hermana con creciente inquietud. Roswaal-sama, ¿qué está tramando con Rem? Unas horas más tarde, afuera de la mansión, Rem caminaba sola por el camino, con el paquete de Roswaal en las manos. Tardó horas en llegar a su destino. El cielo comenzaba a adquirir tonos anaranjados. El sol se ponía lentamente en el horizonte. Cuando finalmente le entregó el paquete al compañero de Roswaal, la sensación de misión cumplida no le trajo ningún alivio. Solo más vacío. De regreso, como Roswaal le había pedido, activó su cuerno. No sabía por qué. No entendía la intención de la petición. Simplemente obedeció. Era más fácil que pensar. Las calles de la ciudad, casi desiertas a esa hora, parecían frías a pesar de la tenue luz del atardecer. Entonces, una voz burlona rompió el silencio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Un asqueroso semihumano vagando solo». Rem se detuvo. Encorvó los hombros. Desactivó su cuerno instintivamente y se dio la vuelta. 5 caballeros la rodeaban. El brillo en sus ojos era burlón y cruel. Ninguno parecía estar allí para hablar. Podía luchar. Lo sabía. Pero simplemente, no quería. Si esto va a terminar aquí, que así sea. Quizás esto compense lo que le hice a mi héroe. Su voz salió vacía, sin resistencia. ¿Qué deseas? Uno de los hombres dio un paso adelante, riendo. Sencillo. Para divertirme un rato, rompiendo un monstruo como tú. No hubo tiempo para nada más. El primer golpe fue fuerte, directo al estómago. Pronto siguieron otros. Patadas, puñetazos, insultos. El suelo se tiñó de rojo en algunos puntos. Rem no se movió. No lloró. No reaccionó. Simplemente lo asimiló todo, rindiéndose a su propio dolor y culpa. Si muero aquí, quizá vuelva a ver a Subaru. Quizá me perdone. O quizá no. Pero al menos, todo habrá terminado. Uno de los caballeros se burló, dándole patadas en las costillas. En realidad eres bonita, vamos, pero estos semihumanos son tan sucios que ni siquiera son lo suficientemente buenos para dar placer. Risa. Risa repugnante, sádica y sin alma. Pero entonces, un sonido cortó el aire. Algo metálico. Algo violento. Los cuerpos de los atacantes volaban como muñecos de trapo. Ren, ya medio inconsciente, apenas entendía lo que sucedía. Su visión se tambaleaba. Estaba tumbada de lado, con la cara pegada a las sucias piedras de la calle. Un sabor metálico en la boca. Fue entonces cuando una mano firme pero suave la agarró del brazo y la ayudó a ponerse de pie. Ella miró hacia arriba, su rostro estaba manchado de sangre y lágrimas. Allí, frente a ella, en estado de shock, estaba el rostro que nunca pensó que volvería a ver. Ren. La voz de Subaru era débil, como si la realidad frente a él fuera demasiado absurda para aceptarla. Rem apenas podía hablar, pero cuando lo hizo, su voz sonó entrecortada, llena de 6 años de dolor y anhelo. «Mi héroe», susurró ella, llorando, «te extrañé tanto, han pasado 6 años desde que te vi», y entonces ella se desplomó en sus brazos. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio al escuchar las frágiles palabras de Rem. El frío viento nocturno soplaba por las calles, pero lo que lo hacía estremecer era lo que comenzaba a comprender. Roswaal, ese bastardo lo planeó todo. Su mente hervía. La ira subía como una marea silenciosa. Sabía que atacarían a Rem. La envió allí a propósito.
Quería que apareciera. Quería que la salvara para que mis viejos sentimientos por ella me hicieran caer de nuevo en sus garras, pero eso no va a pasar. Apretó el puño con fuerza. Aún así, respiró hondo. No era momento de estallar. Se volvió hacia Rem y le habló con firmeza, pero sin aspereza. Te llevaré de vuelta a la mansión. No puedo dejar que camines sola, después de lo que pasó. Rem simplemente asintió. Sus ojos aún estaban húmedos, pero ya no derramaba lágrimas. Caminaron juntos por lo que pareció más tiempo del que realmente fue. El silencio entre ellos era denso. Como si cada paso resonara a 6 años de distancia. Fue entonces cuando Rem, con voz vacilante, decidió romper el silencio sofocante. Sabía que tenía que preguntar, aunque la respuesta la destrozara. Subaru-kun, sé que no merezco preguntar esto, pero, ¿crees que todavía tenemos algo que? No pudo terminar. Subaru la interrumpió con un tono seco y directo. No. Es imposible. Ya no podemos ser pareja después de todo. Después de tanto tiempo. Esas palabras cayeron como una frase. Rem bajó la mirada, pero no lloró. Simplemente preguntó con voz entrecortada. Es por lo que dijo ese yo sin recuerdos hace 6 años, ¿no? Subaru no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier golpe que Rem hubiera recibido ese día. Cuando finalmente habló, su voz sonó hueca. Sí. Y por muchas otras razones también. Cosas que rompieron algo entre nosotros, cosas que ya no se pueden deshacer. Flashback. Hace 6 años, la mansión Roswell, Subaru, de 20 años, estaba frente a la puerta del dormitorio de Rem. En sus manos había un ramo de flores recién cortadas. Su intento número 99 de invitarla a salir. Ya no sabía qué hacer. Durante estos años y meses, había sido paciente. Cariñoso. Cuidadoso. Pero nada había funcionado. Rem lo trataba con frialdad, a veces con amargo desprecio. Con cada rechazo, su corazón se rompía un poco más. Y por si fuera poco, sus 2 mejores amigos, Garfield y Otto, ahora estaban ocupados con sus respectivas novias. Ya no salían juntos. Ya no reían juntos. Sentía que lo habían dejado atrás. Beatrice, su empleada y una de las pocas constantes en su vida, se había encariñado demasiado con Emilia y Julius. Ahora pasaba más tiempo con ellos que con él. Emilia, por su parte, prácticamente había dejado de hablar con Subaru. Y Julius, siempre estaba a su lado, riendo, hablando, viviendo. Subaru estaba solo. Completamente solo. Con el alma hecha pedazos, decidió intentarlo una vez más. Otra esperanza tonta de recuperar la calidez que una vez existió entre él y Rem. Respiró profundamente, acomodó las flores en sus manos y entró en la habitación. Rem estaba sentada en la cama, sonriendo a un ramo similar al que llevaba Subaru. Una sonrisa dulce y apasionada. Pero en cuanto notó su presencia, la sonrisa desapareció. Su expresión se endureció. Irritada, preguntó con frialdad. ¿Qué quieres, idiota? Subaru dudó. Esas palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Aún así, con esfuerzo, le ofreció el ramo. Rem, ¿estarías dispuesta a tener una cita? No, lo interrumpió con tono áspero. No voy a tener una cita contigo. Ni hoy ni en 1000 años. Ya estoy interesada en otra persona. Alguien mucho mejor que un ser patético como tú. Las palabras salieron como cuchillas. Intentó mantener la voz firme, pero se le quebró. ¿Quién sería, él? Rem levantó la barbilla, con un brillo cariñoso en sus ojos, un brillo que nunca antes había estado dirigido a Subaru. Un campesino que conocí en el mercado. Es guapo, educado, y me ama tal como soy. A diferencia de ti, que solo amas la imagen idealizada de un Rem que ya no existe. Apuesto a que el otro Rem, el que tiene recuerdos, debe haber sido un idiota para haber amado a alguien tan repulsivo como tú. Fue como si algo se rompiera dentro de él. Entonces, ¿eso es lo que piensas de mí? Incluso después de todo lo que hice por ti en Boyachia. Rem se cruzó de brazos y respondió con desdén. No hiciste nada comparado con los demás en esa guerra. Y aún así tuviste el descaro de acusar a un niño inocente, Spica, de ser arzobispo del pecado. Me basta. Eres repulsivo.
Alguien con quien ni siquiera quiero hablar. Ahora, sal de mi habitación. Subaru no respondió. No suplicó. No lloró. Simplemente le dio la espalda. Salió de la habitación. Las flores se le resbalaron de las manos y cayeron al suelo del pasillo, olvidándose de cómo se sentía. Deambuló sin rumbo por los pasillos de la mansión hasta detenerse frente a la oficina de Otto. Entró, abrió el compartimento secreto en la estantería y sacó una de las botellas de alcohol de mejor calidad. Él no pensó. Simplemente bebió la botella. Horas después, acostado en su cama, con los ojos rojos de tanto llorar y el pecho ardiendo, Subaru terminó la botella, buscando en su interior una paz que nunca llegó. El mundo a su alrededor daba vueltas, pero el vacío en su corazón era inmenso y cruel. Finalmente se durmió, no por descanso, sino por agotamiento. Ahogándose en la bebida, en el dolor, y sabiendo que a nadie, absolutamente a nadie, ya le importaba. Fin del flashback. Ren permaneció en silencio unos segundos, con la mirada perdida. Las palabras pronunciadas por su yo amnésico resonaban como cuchillos en su mente. Apretó los puños. Estaba enfadada, pero no con Subaru, sino consigo misma. Con lo que se había convertido en aquel entonces. Cuando ella volvió a mirar a Subaru, ella la estaba mirando, con voz baja y melancólica. Esa fue la primera vez que bebí alcohol en mi vida. Esas sencillas palabras le cayeron como una piedra en el pecho a Ren. Sintió un nudo en el estómago. Saber que ella había sido la causa del colapso emocional del hombre que admiraba, su héroe, la hacía sentir como una basura. Un ser despreciable. La vergüenza la asfixiaba, pero aún así intentaba enmendarlo. Sé que, mi yo sin memoria te hizo daño. Pero, por favor, quiero con Ben. No hay manera de arreglar nada entre nosotros después de 6 putos años. El grito de Subaru cortó el aire como un trueno. Las lágrimas corrían por su rostro. Cada palabra estaba llena de dolor reprimido. Ren tragó saliva con dificultad. Su voz se apagó en su garganta. No había forma de responder a eso. Continuó, con voz deprimida. Lo intenté, de verdad que lo intenté. Tantas veces. Incluso cuando me tratabas como basura, incluso cuando me insultabas como si no fuera nada. Persistí. Creí que podía salvar lo que teníamos. Pero todo terminó, ese maldito día. Cuando descubrí que estabas con otro hombre. Me destrozó por dentro. Respiró profundamente, intentando contener un sollozo. Y aún después de eso, aún después de todo, te seguí amando. Y por eso sentí tanto dolor. Pero nada dolió más que ese día de mi 21 cumpleaños. El peor día de mi vida. Ren bajó la mirada. El recuerdo de ese día la atravesó como una puñalada. Quería desaparecer. Enterrar la cabeza en la tierra y no existir más. Porque sabía lo que le había hecho a Subaru y era imperdonable. Flashback. El 21 cumpleaños de Subaru. Subaru estaba genuinamente feliz. Era raro, pero ese día parecía que todo saldría bien. Sus amigos, Garfield, Otto, sus novias Mimi y Frederica, Ram y Petra, e incluso Emilia, habían encontrado tiempo para asistir a su fiesta de cumpleaños. Era su 21º cumpleaños, y por un instante, creyó que tal vez, solo tal vez, podría disfrutar de una noche de felicidad. Pero la ilusión se desmoronó demasiado rápidamente. Rem apareció en la fiesta, luciendo un hermoso vestido azul, pero no estaba sola. A su lado, casi simbólicamente, caminaba un joven campesino rubio llamado Jonathan. Alto, guapo, con una sonrisa que hizo suspirar a algunos invitados. La atmósfera entre ambos era clara. Intimidad. Afecto. Amor. Subaru sintió un nudo en el estómago. Pero intentó mantener la compostura. Intentó sonreír. Intentó fingir que no le dolía. Hasta que Ren llamó la atención de todos, golpeando ligeramente un vaso con una cuchara. Quisiera hacer un anuncio, dijo con un brillo en los ojos que Subaru conocía bien, pero que ya no estaba dirigido a él. Jonathan y yo nos casamos el mes que viene. Ram se adelantó de inmediato para felicitarla, seguida por los demás invitados. La sala se llenó de aplausos y voces emocionadas. Pero no para Subaru. Se quedó allí, inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies.
En su interior, algo se había roto irreversiblemente. Su corazón, su esperanza, su ilusión. Forzó una sonrisa, la última defensa antes de derrumbarse, y murmuró: «Felicidades, Ren». Ella no respondió. No lo oyó. O simplemente no le importó. Pasó junto a él sin siquiera mirarlo y volvió a hablar con Jonathan, sonriendo como si Subaru no existiera. La fiesta, originalmente organizada para celebrar su cumpleaños, se convirtió en la celebración de la boda de otra persona. Pronto, los invitados olvidaron las felicitaciones a Subaru. Solo hablaban de vestidos, fechas y la ceremonia. Su cumpleaños había quedado en el olvido. Invisible. Insignificante. Reemplazable. Subaru se fue sin hacer ruido. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Afuera, bajo la fría noche y el cielo oscuro, caminaba por la mansión Roswell. Y fue entonces cuando el destino decidió aplastar lo poco que quedaba de su espíritu. De pie tras un árbol, lo vio. Jonathan, el prometido perfecto, estaba en la parte trasera de la mansión, besando a otra mujer. No era Ren. No era un gesto fraternal. Era una traición descarada. La mujer se alejó rápidamente y se alejó sin mirar atrás. Jonathan se ajustó la ropa, riendo para sí mismo. Subaru apareció frente a él con una mirada llena de rebeldía. ¿Qué crees que estás haciendo? Jonathan ni siquiera pareció sorprendido. Respondió con desdén. Eso no te concierne. Claro que sí. Respondió Subaru, temblando de rabia. Estás engañando a Ren. La mujer con la que te vas a casar. Jonathan resopló y esbozó una sonrisa burlona. No necesito darle explicaciones a un perdedor que ni siquiera pudo conquistar a una simple criada. Subaru apretó los puños. Le contaré todo. Jonathan se cruzó de brazos, riendo. Estás perdiendo el tiempo. No te creerá. Para ella, solo eres un lunático obsesionado. Una molestia. Subaru lo ignoró. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y corrió de vuelta a la mansión. Dentro de la mansión Roswell, Subaru regresó a la fiesta con pasos pesados y un nudo en la garganta. El sonido de risas, conversaciones y brindis aún resonaba por el pasillo. Pero para él, todo sonaba distante. Irreal. Vio a Ren cerca de la chimenea, todavía rodeada de invitados entusiasmados. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Necesito hablar contigo. Ahora». Ren frunció el ceño, visiblemente incómodo. «¿Qué quieres, idiota? ¿No ves que estoy ocupado?» Las palabras cortaron como cuchillos. Pero Subaru se tragó el dolor y continuó: «Sé que no me soportas, pero esto es importante. Jonathan, te está engañando». Por un instante, Ren guardó silencio. La sonrisa desapareció de su rostro. Parpadeó confundida. Pero en cuestión de segundos, la incredulidad dio paso a la furia. «Deja de mentir», gritó, apretando los puños. «Lo vi con mis propios ojos. Afuera. Estaba besando a otra mujer. Lo juro». ¡Bam! El sonido de la bofetada resonó con fuerza, ahogando toda conversación. La fiesta se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia la escena. Ren le había dado a Subaru una bofetada tan fuerte que casi lo hace tambalear. Al instante, una marca roja apareció en su mejilla. Ella gritó con furia: «Maldito pedazo de basura. Intentas arruinar mi matrimonio por celos. Porque no soy la estúpida Ren que una vez te prestó atención. Eres patético, Subaru. Un lunático insignificante. Jonathan jamás me engañaría. Me ama. Y tú, deberías pudrirte por difundir mentiras repugnantes». Subaru se quedó allí, en silencio. El dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Él solo murmuró, su voz vacía, casi sin alma. Bueno, sin mirar a nadie, se dio la vuelta y salió del salón. La fiesta se había reducido a murmullos y miradas desconcertadas. Pero ya no le importaba. Nada importaba. Al llegar a su habitación, cerró la puerta de golpe. Se tambaleó hasta la cama, se arrodilló en el suelo y sacó varias botellas de vino que había escondido allí hacía tiempo. Empezó a beber una tras otra, desesperadamente. Sin parar. Sin pensar. Las lágrimas vinieron en silencio.
Ya no quería recordar ese día. Quería olvidarlo todo. Él quería desaparecer. Fin del flashback. El silencio invadió la habitación. El peso de ese recuerdo hacía el aire casi irrespirable. Rem mantuvo la mirada baja, con las manos temblorosas sobre el regazo, antes de hablar con voz entrecortada. Yo, arruiné todo entre nosotros, ¿no? Subaru miró al suelo, con los ojos apagados, y respondió con un tono grave y resignado. Sí. Después de ese día, sentí que ya nada tenía sentido. Que mi vida había perdido todo sentido. Sobre todo cuando descubrí que Julius y Emilia estaban juntos, fue como si todo dentro de mí hubiera muerto. Me veía como basura. Inútil. Y empecé a beber. Bebiendo hasta caer, solo para olvidar. Rem apretó los puños. La culpa le quemaba el pecho. Sentía que había sido la responsable directa de destruir al hombre que una vez fue su héroe, aunque fue su yo amnésico quien destrozó su Subaru. El dolor era insoportable. ¿Todavía bebes? ¿O ya lo superaste? Preguntó con voz débil, casi temiendo la respuesta. Subaru suspiró y, por un momento, un leve brillo nostálgico apareció en sus ojos. Lo superé, gracias a mi hija. Rem abrió mucho los ojos. La revelación le cayó como una piedra en el corazón. Subaru tenía una hija. Una hija con una mujer que no era ella, y su corazón se encogió aún más al oír esto y hablar con incredulidad. Entonces, ¿tienes una hija?, dijo, intentando contener la emoción. Pero, ¿cómo te ayudó a superar todo esto? Subaru cerró los ojos, dejando que un recuerdo olvidado aflorara. Su voz adquirió un tono melancólico pero apacible. Todo empezó hace 6 años. Tenía dificultades para encontrar un trabajo decente, no podía mantener a mi familia, y cada intento fallido solo aumentaba mi frustración. Ese día volví a casa completamente devastado. Estresado. Agotado. Y ella, era solo una bebé. Retrospectiva, hace 6 años la puerta de la pequeña casa se cerró con un ruido fuerte. Subaru entró exhausto, con los ojos llenos de frustración por otra búsqueda fallida de un trabajo para mantener a su hija. El sonido del llanto de un bebé llenó el silencio. Él frunció el ceño. Otra vez, murmuró irritado. Con pasos pesados, caminó hacia la sala. Tomó una botella de vino abierta de la mesa para beber. Le temblaban las manos de ira, impotencia y cansancio. Pero el llanto continuó. Incesante. Apretando los dientes, tomó la botella en la mano y se dirigió al dormitorio. La pequeña Elena, vestida con un pijama azul claro, lloraba en su cuna. Sus manitas se movían en el aire, con los ojos cerrados en una desesperación infantil, deseando la compañía de su padre. Pero Subaru, cegado por la frustración, no lo vio en ese momento. «Deja de llorar», gritó enojado. Se acercó a la cuna, presa de la ira. En un impulso irracional, levantó el biberón para golpear a su hija. Le temblaba la mano. Tenía la mente nublada. Por un instante sombrío, consideró hacer lo impensable y lastimar a su hija. Pero entonces, silencio. Elena dejó de llorar. Sus ojos se abrieron y se fijaron en él. Con una sonrisa inocente, extendió la mano y tomó la de Subaru. La misma mano que sostenía la botella. Lo tocó con ternura. Como si no tuviera miedo. Como si aún confiara en él a pesar de todo. Subaru se congeló. La botella se deslizó lentamente de su mano al suelo, sin romperse. Cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, y rompió a llorar. Un llanto profundo y roto. Un hombre destrozado. ¿En qué demonios estaba pensando?, murmuró entre sollozos. Lastimar a la única persona que depende de mí, que me ama, incluso en este estado patético. Miró la botella en el suelo como si fuera un monstruo. Como si fuera el reflejo de todo lo que odiaba de sí mismo. No puedo seguir así, dijo en voz baja. Ya no puedo huir de mis problemas con este veneno. Tengo que superar todo esto, por ella. Se secó la cara con firmeza, se levantó y abrazó a su hija. Elena se acurrucó contra su pecho, tranquila. Ese gesto lo era todo para él. Con ella en brazos, Subaru caminó hacia el balcón. Sacó todas las botellas de licor que tenía escondidas por la casa. Una a una, las vació en el jardín. El olor a alcohol se mezclaba con la brisa nocturna.
Fue el fin de una era. Y el comienzo de otra. Seré el padre que te mereces, Elena, murmuró, abrazándola con más fuerza. Aunque tenga el corazón hecho pedazos, aunque tenga que luchar contra mis propios demonios cada día, saldré adelante. Por ti. Fin del flashback. Rem guardó silencio unos segundos tras escuchar toda la historia. Había sorpresa en sus ojos, pero también culpa. Antes de que pudiera decir nada, Subaru continuó con voz tranquila y firme. Después de ese día, aunque al principio fue difícil, decidí dejar de beber. Llegaron los síntomas de abstinencia, y cada noche era una batalla, pero luché. Porque sabía que mi hija me necesitaba. Y fue por ella que pude superarlo. Rem sintió una opresión en el pecho. Una parte de ella sentía alegría al ver la fuerza de su héroe. Pero el dolor estaba justo detrás, porque, en el fondo, sabía que ella era la causa de su caída. Ella fue quien lo alejó, quien destruyó lo que tenían. Pero antes de que el silencio pudiera durar demasiado, Subaru cambió de tema. Llevamos demasiado tiempo aquí parados. Si seguimos así, nunca llegaremos a la mansión. Pero, puedo facilitarlo. Levantó la mano y manipuló la materia estelar. Un fluido negro y brillante se formó en el aire, tomando forma rápidamente hasta transformarse en un elegante coche. Rem abrió mucho los ojos, sin comprender bien lo que veía. ¿Qué es esto?, murmuró confundida. Algo que vino de donde yo vengo, respondió Subaru, abriendo la puerta. Adelante. Ella obedeció sin decir nada más, y Subaru tomó el volante. El trayecto a la mansión de Roswell duró solo unos minutos, envuelto en un silencio incómodo. Al llegar, ambos bajaron del coche. Se quedaron frente a la puerta, inmóviles. La mirada de Rem se cruzó con la de Subaru. Había algo tácito, algo sofocante entre ellos dos. Fue Rem quien rompió el silencio. Entonces, así es como termina entre nosotros. Subaru dudó. Bajó la mirada, como si el peso de la pregunta fuera insoportable. Así parece, respondió con amargura. Desafortunadamente. Rem se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. ¿De verdad, no tenemos ninguna oportunidad de intentarlo de nuevo? ¿De ser felices? Ella sabía la respuesta. Pero necesitaba oírla. Necesitaba el dolor real para no soñar. Subaru suspiró profundamente. ¿Para qué? ¿Para que nos vuelvan a herir? Lo intenté, Rem. De verdad que lo intenté. Pero mi corazón estaba roto. Sé que no fuiste tú, fue esa versión amnésica de ti, pero las heridas que quedaron aún sangran. Ya no puedo confiar en las relaciones de la misma manera. Hizo una pausa por un momento. Una expresión suave cruzó su rostro. Aunque, quizá alguien esté intentando hacerme creer de nuevo en el amor. Subaru sonrió levemente al pensar en Shaula y Rem, incluso sin saber quién era Shaula. Le dolía profundamente ver que ya no tenía un lugar en su corazón, sino que la apretaba con más fuerza contra su pecho. Aún así, sonrió con tristeza. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Aunque nuestro amor haya terminado, ¿podemos seguir siendo amigos? Subaru la miró pensativo. Había sinceridad en la petición. Había arrepentimiento. Quizás, respondió con sinceridad. Si logramos acercarnos de nuevo. Y quién sabe, quizá conozcas a mi hija algún día. Pero, hasta entonces, hizo una pausa. Hasta entonces, supongo que esto es una despedida. Rem asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ya es de noche. Será mejor que te vayas. Subaru retrocedió y abrió la puerta del coche. Pero antes de subir, se dio la vuelta una última vez. A pesar de todo lo que ha pasado, espero que seas feliz, Rem. Luego se subió al coche y se marchó, dejando a la criada de cabello azul sola frente a la puerta de la mansión. Rem se quedó allí unos minutos, sintiendo el frío de la noche calarle el alma. Las lágrimas volvieron con más fuerza. Pero no gritó. No se calló. Simplemente lloró en silencio. Entonces respiró hondo. Se secó las lágrimas una última vez y pensó, Subaru-kun, nunca podré compensarte por lo que te hice. Así que, como penitencia, juro que nunca volveré a tener una relación romántica con otra persona. Por el resto de mi vida. Yo, no merezco ser feliz después de lo que te causé.
con ese amargo pensamiento, entró en la mansión. Sola. El peso de la despedida aún latía en su corazón. En la mansión de Elena amanecía cuando Subaru llegó a la mansión. El silencio de la noche reinaba, y entró con cuidado, intentando no despertar a nadie. Sus pasos eran ligeros, pero al cruzar el salón principal, se topó con una escena que lo hizo detenerse de inmediato. Sarestia estaba allí, con Elena en brazos. La pequeña dormía profundamente, vestida con un lindo pijama de dinosaurio. Su cabeza reposaba sobre el hombro de Sarestia, y su cabello despeinado le caía sobre el rostro sereno. Sarestia le dirigió a Subaru una mirada neutral, pero su voz estaba llena de una suave reprimenda. Insistió en esperarte aquí, aunque le dije que probablemente tardarías un rato. De todas formas, terminó quedándose dormida. Suspiró. ¿Y tú, mi contratista, dónde has estado hasta esta hora? Subaru se rascó la nuca, avergonzado. Tuve algunos acontecimientos imprevistos, murmuró. Sarestia simplemente puso los ojos en blanco, agotada. Será mejor que me lo digas mañana. Ahora, lleva a tu hija a su habitación. Subaru abrazó con cuidado a Elena. Ella se movió un poco, pero no despertó. El calor de su pequeño cuerpo contra el suyo lo hizo abrazarla, como si intentara protegerla de todos los males del mundo. Caminó en silencio hasta la habitación de la niña. Allí, la recostó con cuidado, cubriéndola con el edredón y ajustando la almohada. La miró unos segundos, y luego se inclinó, besándola con ternura en la frente. Pasó suavemente sus dedos por su cabello, susurrando algo que ni siquiera él podía escuchar con claridad. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. Su mirada se fijó en su hija, que dormía plácidamente. Subaru, pensativo. Incluso después de todo, incluso después de 6 años de dolor, traición y pérdida, todavía puedo decir que algo bueno salió de este periodo oscuro. Él sonrió, una sonrisa triste, pero sincera. Mi hermosa princesita, eres la única que no me vio como un héroe, ni como el salvador de nadie. Ni como el caballero semielfo. Ni como el héroe de Pristella, ni como el símbolo de Rem, ni como el guerrero de Boyachia, me amaste tal como soy. Como tu padre. Y esa es la mayor bendición que este mundo me ha dado. Con los ojos húmedos por la emoción contenida, Subaru cerró la puerta lentamente, como si no quisiera romper el silencio. Y allí, en el oscuro pasillo de la mansión, hizo una promesa silenciosa. Haré tus sueños realidad, Elena. Todos. Aunque tenga que enfrentarme al mundo entero una vez más, por ti, lucharé hasta el final. Esta es la promesa de Subaru Natsuki, padre y caballero de Elena Natsuki, la pequeña princesa del sol. Continuará. Notas. Bueno, ese fue el capítulo. Espero que les haya gustado y que estén emocionados con este capítulo, que me costó mucho trabajo hacer. Ahora les voy a contar las 3 curiosidades. 1. Rem no salió de su habitación durante 6 años enteros e intentó suicidarse varias veces, pero cada vez Ram la detenía y trataba de sacarla de la habitación, pero Rem no tenía ningún deseo de seguir viviendo después de que Subaru se fuera. 2. Subaru en el momento después de su cumpleaños número 21 tuvo una depresión tan profunda que se suicidó varias veces de diferentes maneras con la esperanza de que Satella tuviera piedad de él y lo dejara morir, pero eso nunca sucedió y se rindió. 3. Roswell ha estado deprimido desde la partida de Subaru porque solo entabló una relación con Ram para fingir que había cambiado para que Subaru pudiera seguir sus planes, pero desde que se fue, esto se ha vuelto algo apático para Roswell, a quien no le importa Ram ni su hijo por nacer, a quien pretende utilizar como el próximo anfitrión, y no estaba claro si el tomo de la sabiduría fue reconstruido. Por eso Roswell logró manipular las cosas para que Ren fuera golpeada y Subaru se salvara allí y se aprovecharía de los sentimientos de Subaru por Ren. Notas. Bueno, espero que les guste el fic y es un fic de prueba. Si les gusta pueden continuar el fic, pero todo depende de sus comentarios. Y también créditos al creador de Elena Natsuki, que es Ebon Akito, y al autor que la canonizó, Archer from Arnor.